dos impedancias en paralelo con una fuente de voltaje V. Vamos a tener, por lo tanto, que tenemos una corriente I1 y una corriente I2. ¿Sí? Tenemos I, la corriente entrando. Si nosotros tenemos, vean por favor, dos impedancias, esto es voltaje, paso el voltaje, ¿sí? Y tenemos dos impedancias en serie, Z1 y Z2. Nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a dividir V1 y más menos V2. Siendo esto I. Por lo tanto, para el primer caso, que tenemos las impedancias en paralelo, nosotros vamos a tener que I es igual a I1 más I2. ¿Sí? Es decir que disculpen la interrupción. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que la potencia compleja de la fuente va a ser igual a 1/2 de fasor voltaje V por fasor corriente complejo conjugado, que va a ser igual a tener 1/2 de fasor voltaje V, y es igual a I1 complejo conjugado más I2 complejo conjugado. ¿Sí? Lo cual va a ser igual a tener, esto es igual a 1/2 de V por fasor corriente 1 complejo conjugado más 1/2 de V por I2 complejo conjugado. Esto será, por lo tanto, S1 más S2. ¿Sí? Hasta acá. ¿Se ve? ¿Se ve la parte de abajo? ¿Sí? Y entonces tenemos que, para este caso, vamos a tener que la potencia de la fuente va a ser igual a V a 1/2 de fasor voltaje V por I complejo conjugado, donde vamos a tener que V es igual a V1 más V2. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que S es igual a 1/2 de V1 más V2 por corriente complejo conjugado. Esto, por lo tanto, es igual a 1/2 de V1 y complejo conjugado más 1/2 de V2 y complejo conjugado. Permítanme, por favor. Entonces, lo importante es, si nosotros tenemos dos cargas, ¿sí? Ya sea, o cualquier número de cargas, ya sea en paralelo o en serie, la sumatoria de la potencia que se entrega por la fuente es igual a la potencia suministrada o disipada por las cargas. Es decir, vamos a tener que la sumatoria de potencia de lo que se entrega, de la potencia compleja que se entrega, es igual a la sumatoria de corrientes de cada uno de los elementos, de las potencias entregadas de cada uno de los elementos del circuito. ¿Sí? Está claro. ¿Se ve? ¿Se ve esto? Sí. Entonces, esto es lo que conocemos como conservación de la potencia. Vean, vamos a resolver el problema. Nosotros tenemos el siguiente problema. Vean. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la fuente es igual, tenemos una fuente de 230 volts RMS.
Y tenemos que tenemos 4 ohms y tenemos J 2 ohms y tenemos una carga conectada de menos J 10 ohms y tenemos 15 ohms. Va. Estamos claros. Por lo tanto, vamos a entregar una corriente I determinada, una corriente determinada, y a esto le llamamos, esto es la fuente, ¿sí? Esto que está acá lo conocemos como línea, y esto que está acá es la carga. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que esta fuente está transfiriendo la potencia a esta carga, pero lo transfiere a través de una línea. Estamos modelando esta línea de transmisión como una resistencia y un inductor. Es decir, una resistencia por el cable determinado y un inductor porque estamos alambrándolo. Tenemos por una carga resistiva capacitiva. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que la impedancia total que ve la fuente, Z total que ve la fuente, va a ser igual a 4 más J2 más 15 menos J10. Es decir, lo que está viendo la fuente es 19 menos J8, que es igual a 20.62 con un ángulo de menos 22.83 grados. ¿Qué? Ohms. ¿Sí? Entonces, Renato. Entonces, ¿ah? Entonces, vamos a tener que la corriente, el fasor corriente que está entregando la fuente es igual al voltaje de la fuente entre la impedancia. Es decir, vamos a tener 200, perdón, este es 220, no 230. 220, vamos a tener 220 con un ángulo de 0 grados, lo que decía en la clase de ayer en el video, que no lo hemos visto, entre 20.62 con un ángulo de menos 22.83 grados. Es decir, esto es igual a 10.67 con un ángulo de 22.83 amperes RMS. ¿Sí? Estos son, al tener un volt RMS, tenemos amperes RMS. Tenemos, por lo tanto, que la carga que ve la fuente es mayoritariamente capacitiva. ¿Sí? Lo tenemos con signo menos. Por lo tanto, la corriente va a ir adelante del voltaje 22.82, 83 grados. Si esto es el voltaje, la carga va adelante. Fasor corriente, fasor voltaje. ¿Sí? Eje real, eje imaginario. Es un plano complejo. Por lo tanto, la potencia compleja que entrega la fuente es igual a 220 grados. 220 volts RMS con ángulo de 0 por la corriente que tenemos, que es 10.67 con un ángulo de 22.83. ¿Sí? Complejo conjugado. Por lo tanto, es aquí, voltaje por fasor corriente complejo conjugado, este ángulo se convierte en negativo. De donde entonces tenemos que la potencia compleja que entrega la fuente es igual a 2000.5
menos J910.8 volt ampere. ¿Está claro, por favor? Si lo graficamos en un plano complejo, tendríamos, esto en polar. ¿Sí se ve en la grabación? ¿Sí? Entonces, esto de forma polar es... baje un poco la cámara. Sí. ¿A dónde está? ¿Sí se ve? Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en un plano complejo, de formas rectangulares, de forma polar, tendríamos que esto es igual a 2347.4 con un ángulo de menos 22.83 grados volt ampere. ¿Sí? Esa es la potencia compleja que tenemos, que está entregando la fuente. Primero, tenemos, por lo tanto, si lo graficamos en un plano, ¿sí? Tendríamos esto, 2347.4. ¿Sí? Esto es, ¿qué? La potencia aparente, con un ángulo de 22.83. ¿Sí? Por lo tanto, el coseno de este ángulo es mi factor de potencia. La proyección sobre el plano real es P, y la proyección sobre el eje, la proyección de esto sobre el eje imaginario es Q. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos menos JQ. Esta es una potencia, ¿sí? Reactiva. ¿Sí? Es una potencia reactiva debido a capacitor. Entonces, nosotros vamos a tener, por lo tanto, que nuestro factor de potencia es que coseno de 22.83, ¿cuánto me da? Coseno de 22.83. ¿Cuánto me da el coseno de 22.83? 0.92. Gracias. Entonces tenemos que el factor de potencia de todo es 0.92. ¿Qué? ¿Atrasado o adelantado? Es adelantado. La corriente adelanta. La corriente va adelante del voltaje. Siguen sin estudiar, pero bien. Entonces, vamos a tener que el voltaje que cae en la línea, el voltaje que cae en la impedancia P4 más J3 va a ser igual a 4, la impedancia más J2 por la corriente, y esto va a ser igual a tener 4.472 con un ángulo de 26.57 por 10.67 con un ángulo de 22.83 grados. Es decir, nuestro voltaje, el voltaje que cae en la línea, es igual a tener 47.72 con un ángulo de 49.4 grados. ¿Sí? Volts RMS. ¿Sí? Entonces,
en base a esto, nosotros tenemos voltaje y tenemos corriente. Ojo, si en el parcial ustedes ponen acá, pusieron por error volt, el problema está mal. ¿Está claro? Es volt RMS, porque estamos trabajando con valores RMS. Entonces, vamos a tener... Ingeniero, Hola, ¿qué pasó? disculpe, lo único que no me quedó claro fue o sea, cómo se sacó el factor de potencia y el voltaje lineal. Sí, voltaje línea, líneas. Lineal. Sí, tenemos, sí, vamos a ver, tenemos fuente, ¿sí? Tenemos resistencia, tenemos esto, tenemos el circuito era este, ¿sí? Y capacitor, ¿sí está claro? Entonces, ¿qué teníamos? 4 y J2 ohms, todo es ohms, y esto es 15 y menos J10, ¿sí? Tenemos esto, el 230 volt RMS. Está claro. Entonces, lo primero que hicimos fue encontrar cuál es la impedancia equivalente. Estos están en serie, por lo tanto, la impedancia equivalente es 19 menos J8. Si nosotros hacemos, disculpe que me puse, si nosotros hacemos, ¿sí? Si nosotros hacemos este voltaje con ángulo de cero entre 19 menos J8, nos va a dar que la corriente era 10.67, ¿sí? Con un ángulo 10.67 con un ángulo de 22.83, ¿sí? Si este ángulo, esta corriente, sacamos su complejo conjugado, nos va a dar 10.67 con un ángulo de menos 22.83, ¿sí? Sí. Perdón. No, más bien. La corriente, por lo tanto, nos daba 10.67 con un ángulo de voltaje de la línea. Permítanme que ya me hice bolas. Sí. De 22.83 grados. Es decir, la corriente va adelante del voltaje. Por lo tanto, tenemos un sistema predominantemente resistivo capacitivo. ¿Está claro? La corriente va adelante del voltaje. Por lo tanto, si nosotros encontramos fasor voltaje por fasor corriente complejo conjugado, este ángulo me va a dar negativo. ¿Está claro? Porque estoy sacando el conjugado. Y me da esto la potencia. Por lo tanto, el factor de potencia la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. El factor de potencia es el coseno del ángulo. Como el coseno es una función par, tenemos que diferenciarlo si es negativo ese ángulo o es positivo. Al ser negativo, tenemos que es un factor de potencia de 0.92 adelantado. La corriente va adelante del voltaje, ¿sí? Y la proyección de esa potencia compleja sobre el eje real me da la potencia promedio, y la proyección de esa potencia compleja sobre el eje imaginario me da la potencia reactiva, ¿sí? Por lo tanto, ahora yo tengo la corriente, lo multiplico esa corriente por la impedancia por corriente, me va a dar el voltaje que cae de aquí hasta acá. Este es el voltaje que estoy encontrando, ¿sí? Entonces, el voltaje de línea es esto. Por lo tanto, la potencia que se pierde en la línea, o la potencia que disipa la línea... Gracias, ingeniero. Todo claro ya. La potencia que se disipa en línea es fasor voltaje por fasor corriente complejo conjugado. Fasor voltaje 47.72 con el ángulo de 49.4 por la corriente complejo conjugado es 10.67 con un ángulo de menos 22.83 grados. ¿Sí? Vamos a tener que la potencia en la línea es igual a, ya te veo, es igual a 509
con un ángulo de 26.57 grados, y esto es igual a tener 455.4 más J 227.7 que volt ampere. Era lo que esperábamos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que era lo que esperábamos? Estos 455 es lo que se disipa en la resistencia, y esto, 227 más J 227, es la potencia reactiva del inductor. Y es positiva, ¿sí? Porque estamos hablando de un inductor. ¿Está claro eso, por favor? ¿Sí? Entonces, vamos a poder decir que entonces tenemos que 455 watts, y esto es watts, potencia promedio, y esto es VAR, volt ampere reactivos. ¿Sí? Por lo tanto, ahora nosotros podemos decir que el voltaje, vamos a encontrar el voltaje de la carga, ¿sí? Y el voltaje de la carga es el siguiente. ¿Sí? Vamos a ver. El voltaje de la carga, pasó al voltaje de carga, es igual a 15 menos J10 por fasor corriente, es decir, que esto va a ser igual a 18.03 con un ángulo de menos 33.7 grados por 10.67, 10.67 con un ángulo de 22.83 grados. Es decir, vamos a obtener que el voltaje de la línea es igual a 192.38 con un ángulo de menos 10.87 grados volt RMS. De donde tenemos, por lo tanto, que la potencia compleja de la fuente de la carga es igual a fasor voltaje por fasor corriente complejo conjugado, y esto es igual a tener, ¿sí?, voltaje por la corriente me va a dar 2053 con un ángulo de menos 33.7 grados, y esto en rectangular es 1708 menos J 1139 volt ampere. ¿Sí? Está claro. No. ¿Sí? Entonces, tenemos, por lo tanto, que esta es la potencia de la línea, recordando, perdón, esta es la potencia de la carga. La potencia de la línea es igual a 455.4 más J 227.7 volt ampere. Y la potencia compleja de la fuente es igual a 2163, ¿sí?, .5 menos J 910.8 volt ampere. Todo esto más esto, esta potencia, más esta potencia es igual a esta. Y esta potencia más esta me va a dar la misma potencia reactiva. Está claro. Por lo tanto, si sumamos, vamos a tener que la potencia compleja de la fuente es igual a la potencia de la línea más la potencia de la carga. Está claro. Eso debe de darse para que el balance de potencia sea igual a cero. Lo que se está entregando es lo mismo que se está consumiendo.
¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bien. ¿Sí? Nada. Bien. Entonces, hoy vamos a ver algo que les va a servir mucho. Y es el último tema del semestre. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Vean. Nos dice, tenemos una carga conectada a 120 volts RMS. ¿Sí? Esta carga que está conectada a 120 volts RMS tiene 60 Hz, está trabajando a 60 Hz. Y tiene una carga que absorbe 4 kilowatts, que tiene una potencia de 4 kilowatts, con un factor de potencia igual a 0.8. ¿Sí? Nos piden cómo podemos llevar a este factor de potencia a un factor de potencia nuevo de 0.95. Factor de potencia 0.8 atrasado. Es decir, tenemos un botón, ¿sí? Tenemos un inductor, una resistencia con un inductor, ¿sí? Y entonces nos piden ver qué podemos hacer para compensar ese factor de potencia. Tenemos una carga determinada y lo que tenemos que hacer con un factor de potencia atrasado, ¿qué podemos hacer para poder tener un factor de potencia 0.95 siempre atrasado? Es decir, si esta es una carga inductiva, resistiva inductiva, nosotros podemos compensarlo con un capacitor. De tal forma que la potencia compleja del capacitor más la potencia compleja de la carga, ¿sí?, va a tener ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo tendría? ¿Qué ángulo tendría? Vamos a ver. Eso es importante. ¿Qué ángulo va a tener, por favor? ¿Sí? Tendría coseno inverso de 0.95. Está claro. Eso es lo que nosotros queremos. Que la potencia, que el factor de potencia ahora sea 0.95. Con positivo o negativo ese ángulo. ¿Sí? Positivo. Porque estamos buscando atrasar. Entonces, ¿qué hacemos? La carga, ¿qué carga tiene? ¿Esto qué es? Watts, ¿qué es lo que tenemos como watts? Watts, eso es la potencia. Esto es potencia promedio. Por lo tanto, la potencia compleja de la carga es igual a P entre el factor de potencia, ¿sí?, para que me dé S, por el coseno inverso del factor de potencia. ¿Sí? Es decir, tenemos, por lo tanto, que la potencia compleja es igual a 4000 entre 0.8 por un ángulo de
Coseno inverso de 0.8, ¿cuánto es, por favor? Y 4000, coseno inverso de 0.8. Esto será 5000, es 36, gracias. 5000 con un ángulo de más 36.87. ¿Por qué? Volt ampere. ¿Por qué sabemos que es más 36? Porque estamos hablando de un factor de potencia trazado. Y esto es igual a fasor voltaje por fasor corriente complejo conjugado. ¿Está claro? ¿Sí? Si esto es más 36, es porque tenemos el conjugado de la corriente, del ángulo de la corriente. Sería, por lo tanto, el ángulo de la corriente sería menos 36. Está claro. Por eso es atrasado. Entonces, acá tendríamos 36.87 grados. Esto en rectangular, por favor, sería 4000 más J, ¿cuánto? ¿Sí? Vamos. ¿Cuánto sería? Por favor. Más J3000. Gracias, vos. Más J3000. ¿Sí? Está claro. ¿Y a qué lo queremos llevar? Nosotros queremos llevar que la fuente, vean aquí, que la fuente lo que vea es un S nuevo, factor de potencia nuevo combinado, es igual a 4000. ¿Por qué? ¿Por qué es 4000? ¿Por qué se conserva la potencia completa? La potencia promedio. La potencia promedio se va a conservar. Eso no podemos anularlo. No podemos decirlo que tenemos que tener la misma potencia. Además, debemos de tener el mismo voltaje. Por eso lo colocamos en paralelo. Lo podríamos colocar en serie, pero entonces, en ese caso, si lo colocamos en serie, el voltaje al cual estaría trabajando el motor sería menor. Por eso que lo colocamos en paralelo a la carga. ¿Sí? Y entonces nos daría 4000 entre 0.95, coseno inverso de 0.95, ¿cuánto es? Por favor. Coseno inverso de 0.95 es 18.2. Gracias. ¿Sí? Entonces, esto daría 18.2 grados. ¿Esto cuánto me da? Por favor. En rectangular sería lo mismo, 4000, no estamos afectando la potencia promedio, más J, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto? Esto, ¿cuánto me daría? Más J. Seno de 18.2 por 5000, no, perdón, por 4000 entre 0.95. ¿Cuánto me da, por favor? $1315. 1315. Está claro. Entonces, si nosotros queremos llegar, entonces, ¿dónde lo pongo? Entonces, vamos a hacer. Tenemos que potencia compleja nueva es igual a la potencia compleja de la carga más una potencia de un capacitor. ¿Cuánto es la potencia compleja del capacitor? Sn menos Sl. ¿Sí? Sn, 4000 menos 4000, 0. ¿Sí? 1315 menos 3000, ¿cuánto me da? 1315 menos 3000, 1315. Uy, perdón. 1315. Ay, ay, ay. 1315 menos 3000. Nos da menos J
1685. Está claro. Está claro ese concepto. Tenemos entonces que poner un capacitor, ¿sí? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vean qué chido. Vean qué chido. Si lo vemos, teníamos que esto es la carga. 4000, ¿sí? En eje real, 4000 más 3000, ¿sí? Y esto me va a dar un ángulo determinado. Estamos hablando de un eje imaginario y el eje real. ¿Está claro? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es sumando una potencia negativa, ¿sí? de menos 1685. De esa forma, esto, si lo trasladamos, el vector lo trasladamos para acá, hacia arriba, tendríamos que ahora la potencia promedio se conserva y estamos disminuyendo su ángulo. Lo estamos llevando a ser un poco más resistivo. Y entonces necesitamos un capacitor de menos J, si quieren, una potencia de 1685. Es decir, esa potencia es igual a Q, solamente Q, que es 1685 kVAR. ¿Sí? Esa potencia, que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos un capacitor de este tamaño, que esté sometido a 120 volts. Por lo tanto, esa potencia es igual a fasor voltaje por fasor corriente complejo conjugado. Es decir, tenemos menos J 1685 es igual a 120 con un ángulo de 0 grados por fasor corriente complejo conjugado. Esto va a ser, la fasor corriente complejo conjugado es igual a 1685 con un ángulo de menos 90 grados, que es lo que esperamos, entre 120. Esto, por lo tanto, la fasor corriente es igual a 1685, 1685 entre 120, tendríamos que la corriente que tendría que soportar el capacitor es 0.14.04 con un ángulo de 90 grados. Es decir, que la corriente va 90 grados adelante del voltaje. Por lo tanto, el capacitor, tenemos que la potencia promedio del capacitor es 0. Y entonces ya tenemos voltaje y corriente que podemos encontrar impedancia. La impedancia del capacitor va a ser igual a voltaje entre corriente. Y la impedancia del capacitor va a ser igual a... Vamos a ver, esto no calcula en impedancias. Sí, bueno. La impedancia, ¿cuánto me da, por favor? Voltaje, 120, con ángulo de 0. La impedancia, esto es igual a J14.04. ¿Cuánto me da la impedancia? Este J pasa como menos J y me daría 120 entre 14.04, 120 entre 14.04, me da de J menos J 8.547. ¿Sí? Así, gracias, perfecto. Entonces, la impedancia, lo dejamos por acá, impedancia del capacitor es menos J 8.547, ¿qué? Ohms. Esto es amperes RMS.
Esto es volt-ampere, ¿sí? Entonces, ya teniendo la capacitancia del capacitor, ¿sí? La capacitancia, perdón, la impedancia del capacitor, sabemos que la impedancia de un capacitor es igual a 1 entre J omega sub C. Por lo tanto, tenemos menos J1 entre omega sub C es igual a menos J de 8.547. Entonces tendríamos que la capacitancia, se nos dan las J y nos quedaría 1 entre 8.547 omega. Por lo tanto, la capacitancia es igual a 1 entre 8.547 por 2 pi por 60. De eso nos sirve. ¿A qué frecuencia está trabajando? Está claro. Eso es importante. En Europa se trabaja a 50 Hz. ¿Sí? Aquí estamos trabajando eso. Y notaría que la capacitancia que debemos de colocar es de 310.5 microfarad. Es decir, que necesitamos un capacitor de 310 microfaradios que tenga una potencia compleja que pueda soportar, estamos hablando de 1685 VAR, que es igual VAR, que es igual a 1.7 kVAR. Está claro. Y que trabaje, obviamente, a 60 Hz. Es decir, que los aparatos que les venden a ustedes y que les dice que mágicamente al conectarlo en un interruptor, en un toma corriente de su casa, va a reducir la factura de eléctrico, la factura del consumo eléctrico, es por esto. Ustedes están compensando el factor de potencia que están teniendo en su casa. Tienen un factor de potencia, lo compensan con un capacitor, disminuyen el factor de potencia, y entonces lo que están cobrándole está más cercano a lo que están consumiendo. Está claro que lo que les cobran es la potencia aparente, V por I. Lo que sucede es que por las noches, cuando ya no tienen carga inductiva conectada, ¿sí? Y no desconectan el capacitor, entonces ahora pasa a ser un factor de potencia en adelanto, ¿sí? Y entonces consumen igual. Está claro, hay que tener cuidado con esos aparatitos mágicos. Ustedes ya pueden calcular qué capacitor se le debe de colocar, pero esos capacitores ahora son capacitores inteligentes, sistemas inteligentes de compensación de factor de potencia. Miren qué está pasando y así pueden colocar, ¿sí? Colocar un juego de capacitores que se acerque a lo que ustedes están queriendo hacer. ¿Sí? Son corrección de factor de potencia inteligente. ¿Hay alguna pregunta?